Damos comienzo a otro programa de Creer para Ver, el espacio radial del Partido Socialista de La Plata. Vení, acércate al socialismo. Estamos todos los lunes de 17 a 18 horas aquí en FM Plus 96.7 del dial y también estamos online www.fmradioplus.com.ar. Y si no, si te perdés algún programa, nos podés encontrar en YouTube. Comenzamos entonces, hoy lunes 3 de noviembre de 2014, declarado Año Internacional de la Agricultura Familiar. No hemos comenzado con buen clima, hemos tenido un fin de semana realmente muy bravo, muy feo, climatológicamente hablando, y bueno, esperemos que se vaya solucionando y que la gente pueda ir regresando también a sus casas, la gente que está evacuada, la gente que se ha inundado. La ciudad también ha tenido bastantes problemas, árboles caídos, bueno, mucho viento, y vamos a ver cómo se va solucionando la temática. Esperemos que no salga nadie herido. Hoy no tenemos invitados, así que vamos a hablar un poco de historia, en este caso del Partido Socialista. El socialismo es internacional, es un conjunto de ideas, de pensamientos, una filosofía política. Hay distintas vertientes, hay un socialismo, si nos vamos a la historia, utópico, libertario, un socialismo científico, pero acá nos vamos a centrar en lo que es la historia de nuestro Partido Socialista, el socialismo argentino. El socialismo en sí data de los siglos XVIII y XIX, su estudio comienza después de la Revolución Francesa de 1789. Y aquí en nuestro país, la creación definitiva del Partido Socialista tuvo lugar el 29 de junio de 1896, fecha en que se realizó el Congreso Constituyente en la capital federal. En su organización tuvieron destacada participación preeminente Juan B. Justo, José Ingenieros, Francisco Cunio, Roberto Pairó, Leopoldo Lugones y Domingo Rizzo, entre otros. El socialismo como concepción del mundo nace con el proletariado en pleno desarrollo de la sociedad capitalista. En la Argentina, el precursor del pensamiento socialista fue Esteban Echeverría, reflejado en su inmortal obra El dogma socialista. El Partido Socialista buscó organizarse como el primer partido político moderno de la Argentina. Incluyó, desde sus comienzos, la cuestión de la justicia social. Impulsó en aquellos años la nacionalización de los inmigrantes con el fin de que adquirieran el derecho a votar. Desde su fundación el partido actuaría a través del periódico La Vanguardia y de una serie de organizaciones sociales que fue creando como la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos, la Sociedad Luz, ambas en 1898. El Partido Socialista y sus afiliados otorgaron prioridad a la organización y dirección de los sindicatos, vinculando estrechamente la acción política y sindical. En el desarrollo del movimiento socialista en Argentina es posible señalar algunos periodos. El primero, entre 1882 y 1887, que fue principalmente de propaganda y cuyo eje fue la actividad del Club Vorwärts de los socialistas alemanes. El segundo periodo, que va desde 1888 a mediados de 1890, es el del encuentro entre el movimiento socialista y el movimiento obrero y tuvo su momento más alto en la primera conmemoración del 1 de mayo en ese último año. En el tercer periodo, la construcción de un partido obrero que se confunde con la del movimiento sindical. Así lo expresaba el periódico El Obrero, dirigido por Hermann Abbe Lallemann, que se reivindicaba marxista e internacionalista y era a la vez el órgano de la Federación Obrera. Paradójicamente, este es un periodo de reflujo de las luchas obreras por los efectos locales de la crisis económica mundial de 1889 y el estancamiento de la organización sindical orientada por los socialistas abrió entre ellos un debate que culminó con una decisión temporaria y la disolución de la Federación. De esa crisis nació la agrupación socialista transformada después en Centro Socialista Obrero y junto a los grupos Facio dei Lavoratori y Les Ego, que congregaban respectivamente a los socialistas italianos y franceses. A partir de ese momento comenzó la era partidaria de la historia del socialismo argentino, que alcanzará su punto culminante en 1896,
con la celebración del primer Congreso, que al votar estatutos, declaración de principios y programa mínimo y designar al Comité Ejecutivo, dotó al partido de un máximo de organicidad programática. En agosto de 1893 ocurrió un hecho de singular trascendencia, la incorporación a la agrupación socialista de Juan B. Justo. Esta incorporación trajo al movimiento socialista, más allá de la notoria incidencia de sus calidades personales, otros elementos políticos. En primer lugar, Justo era portador de una valoración de la Revolución del 90, que difería de la expuesta en las páginas del Obrero por Lalleman. Justo no participó en la conspiración previa, sino solo como médico para atender heridos en la sublevación del Parque de Julio de 1890, por su oposición a la intervención armada de los militares en política. Esto se debía a que la identificaba con las azonadas y cuartelazos que habían poblado la historia argentina del siglo XIX y también por su rechazo a las aventuras cesaristas como la del general Boulanger en Francia, la que había conocido en su primer viaje a Europa. Juan B. Justo insistía también en la constitución del socialismo en partido político, y esto lo llevaba a situaciones conflictivas con dos tendencias fuertemente arraigadas en el movimiento. Por un lado, con la dominante hasta fines de 1892, que preconizaba una estrecha relación entre el partido y los sindicatos. Justo será favorable a la autonomía de las organizaciones gremiales respecto de la estructura partidaria. Por otro lado, propugnaba con insistencia la realización de campañas por la naturalización de los extranjeros y la exigencia de tener los derechos políticos para quienes ocuparan altos cargos partidarios. Este criterio se veía reforzado en el caso argentino porque la mayoría de los artesanos y asalariados urbanos de la época eran extranjeros. La lengua planteaba, ya en esa etapa de la prehistoria socialista, un problema de comunicación en el seno de la capa de trabajadores. Entre 1857 y 1900 se radicaron en el país aproximadamente 2 millones de inmigrantes, muchos de los cuales traían en sus alforjas, con unas pocas ropas y muchas ilusiones, el anarquismo, el socialismo científico y romántico, el positivismo comtiano y el republicanismo garibaldino. Son los exponentes de la clase trabajadora portadores de las nuevas ideas de solidaridad y cooperación, que pondrán rápidamente frente al sistema capitalista naciente para organizar sus sociedades de socorros mutuos, sus centros recreativos y de instrucción, sus cooperativas, sus organizaciones gremiales y sus partidos políticos. La ciudad de La Plata, nacida el 19 de noviembre de 1882, no es ajena a esta corriente inmigratoria, ya que necesitaba brazos para su construcción. Inmediatamente formaron las primeras mutuales que las nucleaban por nacionalidades. La necesidad de mantenerse unidos y de contar con apoyo de estas entidades de bien público, muy importante para esa época, hizo que este tipo de asociaciones proliferaran en los primeros años de la fundación de nuestra ciudad. Se advierte un predominio de los italianos, que fueron los creadores del sistema cooperativista de la capital bonaerense. El aporte de las distintas colectividades de inmigrantes a la nueva urbe ha sido que todas ellas, en mayor o menor medida, fueron partícipes del progreso de La Plata en el aspecto cultural, económico y social. En todos los órdenes de la actividad humana es importante la asociación porque en ella reside el progreso material e intelectual de los pueblos. Esta verdad indiscutida, constituye hoy una de las fases características de las sociedades modernas, las que confían más en la acción colectiva que la individual. Bueno, hemos leído brevemente una parte, obviamente, de la historia de esos orígenes del Partido Socialista en nuestro país y también en nuestra ciudad de La Plata. Repetimos, 1896, nacimiento del Partido Socialista Argentino. Un aporte, por ahí no lo conocen, por ahí no les ha interesado, y bueno, un poquito de historia no viene mal y saber de dónde nacemos, de dónde venimos. Nos vamos a ir a una pausa musical, continuamos después con otro tema, y antes una frase:
Dime qué crees y te diré qué haces. Nuestras creencias son acciones en potencia. In the room, and I get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore, and passion burns you like never before. In search of a picture, just running my game, yeah. Love was the furthest from my mind, yeah. Carrying you free, sharing the same dream, the most and the hearts that beat as one. Ooh, no more love on the run. Comienzo de espacio publicitario. Soy Diego Arbizu y todos los días a partir de las 6 de la tarde vivimos el automovilismo con todo el equipo. Soy Sergio Fornis y junto a Gabriela Aragón seguimos con toda la información, junto a Fabio también trabajando por Automovilismo Total. Acá en la 96, siempre con vos. Cada sábado, desde las 10, Carlos García La Cámara te trae el mejor resumen periodístico de la semana. Cada sábado, de 10 a 13. No es lo que parece. Acá, en la 96. Con vos, siempre. Fin de espacio publicitario. 96. La 96. Siempre con vos. Estamos en Creer para Ver. Creer para Ver. Y continuamos aquí en el espacio radial del Partido Socialista Creer para Ver. Les recordamos que estamos todos los lunes de 17 a 18 horas
en FM Plus 96.7. También estamos online en la página web de la radio, fmradioplus.com.ar, y están todos los programas disponibles en YouTube. Así que cualquier cosa que se pierdan alguno lo pueden ubicar ahí. Y vamos a seguir hablando del Partido Socialista y de uno de sus grandes personalidades del partido y también de nuestro país, de nuestra Argentina. Hablábamos antes, lo mencionábamos, a Juan B. Justo como uno de los fundadores del Partido Socialista, y de él vamos a hablar ahora, un poco su historia, su biografía. Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, destacado cirujano, precursor de las ideas de izquierda en Argentina y fundador del Partido Socialista. Nació en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, el 28 de junio de 1865. Su padre, don Felipe Justo, se dedicaba a las tareas agrícolas. Al terminar Justo la escuela primaria, su madre, Aurora Castro, se opuso a que abandonara los estudios para colaborar con su padre y le brindó todo su apoyo para que ingresara en 1876 al Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente a la carrera de medicina en 1882. Mientras cursaba la carrera, ingresó a la redacción de La Prensa, donde escribió crónicas parlamentarias. Allí tomó contacto con el mundo político de la época y sus principales personajes. En 1888 recibió su título de doctor en medicina con notas sobresalientes. Su tesis de graduación, que contó con la tutoría del doctor Ignacio Pirovano, se titulaba Aneurismas arteriales quirúrgicos y fue calificada por el decano de la Facultad de Medicina, doctor Avelino González, como el estudio más acabado y perfecto que puede hacerse sobre ese tema. El doctor Justo era un gran investigador y un innovador. Introdujo a nuestro país las prácticas antisépticas en las operaciones quirúrgicas. Por sus investigaciones, la Facultad de Medicina lo premió con la Medalla de Oro y le otorgó además un viaje de estudios por las principales capitales europeas. Tenía apenas 23 años. En 1890 regresó al país y fue designado jefe de sala del actual Hospital Ramos Mejía y profesor de clínica quirúrgica en la Facultad de Medicina. También en el convulsionado año 1890 se incorporó a las filas de la Unión Cívica, que preparaba su revolución contra el gobierno de Juárez Celman. Justo se oponía al uso de la fuerza, propuso como método de lucha una huelga de contribuyentes y trabajadores, prefería la resistencia civil, no violenta, y decidió intervenir en la Revolución del Parque solo como médico. Durante su estadía en Europa, tomó contacto con las ideas socialistas y pudo leer y concretar la primera traducción al castellano de El Capital de Carlos Marx, que se publicaría años más tarde en Madrid. Por ese entonces comenzó a operarse en su conciencia un gran cambio. Así lo cuenta en una carta a un amigo. Hubo una época en mi vida en que pasaba el día en el hospital con los enfermos, los lisiados, los inválidos, las víctimas variadas de la miseria, de la explotación. ¿Valía la pena empeñarse tanto en conservar esas vidas fatalmente condenadas a un vil sufrimiento? Gradualmente comprendí que había mucho de estéril e indigno en mi tarea, que aquello tenía algo de fanático y unilateral. ¿No era más humano ocuparse de evitar en lo posible tanto sufrimiento y tanta degradación? Y pronto encontré en el movimiento obrero el ambiente propicio a mis nuevas y fervientes aspiraciones. Con este estímulo y sus convicciones por delante, en abril de 1894 fundó, junto a un grupo de compañeros de ideas entre los que se contaban Augusto Kuhn, Esteban Jiménez e Isidro Salomó, el periódico socialista La Vanguardia. Para afrontar los gastos vendió el coche que utilizaba en sus visitas de médico y empeñó la medalla de oro que le había otorgado la Facultad de Medicina. Justo escribía en el editorial de La Vanguardia, su primer editorial: hay que construir una alternativa política al pillaje y la plutocracia. Suena conocido, ¿no? Suena como vigente esto. Vamos a ir a una pausa musical y continuamos charlando y hablando de la historia de Juan B. Justo.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte.
Comienzo de espacio publicitario. Hola, te habla Bruno Garachico de Infopincha Radio, el programa partidario de Estudiantes de La Plata con la mejor información. Muchas novedades, debates, notas en vivo y sorteos. Lo tenés en Infopincha Radio. Acordate, lunes y jueves a las 19 horas con Infopincha Radio en la 96. Acá, en la 96. Siempre con vos. PI Global Media. PI Global Media. ¿Necesitas tener tu sitio web en la red? Podemos ayudarte. Tenemos planes acordes a tu presupuesto. PI Global Media. Diseño web, hosting y asesoramiento. Comunicate llamando al 15 647 1927 o al ID 655*286. PI Global Media. Diseño web. Somos la 96. Nos gusta la misma música. Comunicate con nosotros al 453-5477. La 96. 453-5477. La 96. Siempre con vos. Fin de espacio publicitario. Esto es Creer para Ver. Creer para Ver. El espacio radial del Partido Socialista de La Plata. Y continuamos en Creer para Ver, el espacio radial del Partido Socialista de La Plata, en este caso, de nuestra ciudad. Y voy a repetir, estábamos hablando de Juan B. Justo, de uno de las grandes personalidades del partido y de nuestro país. Y voy a repetir la última frase, la última parte, y continúo hablando de su biografía. Justo escribía en el primer editorial de La Vanguardia: hay que construir una alternativa política al pillaje y la plutocracia. El periódico La Vanguardia se había transformado en el ámbito natural de reunión de los socialistas de Buenos Aires. Fue creciendo la necesidad de crear un partido propio que expresara estas ideas y las llevara a la práctica. Así nació, en 1896, bajo la inspiración de Justo, el Partido Socialista, que proclamaba en su carta orgánica: el Partido Socialista es ante todo el partido de los trabajadores, de los proletarios, de los que no tienen más que la fuerza de su trabajo. Las puertas del partido están, sin embargo, abiertas para los individuos de otras clases que quisieran entrar, subordinando sus intereses a los de la clase proletaria. Lo que es importante es patentizar nuestra independencia de todo interés capitalista o pequeño burgués. En 1904 será muy importante para el Partido Socialista. Será electo por el barrio de La Boca el primer diputado socialista de toda América, el doctor Alfredo Palacios. En 1905 funda junto a otros 11 compañeros del partido la cooperativa de consumo, crédito y vivienda El Hogar Obrero. El año 1909 estará asignado por la lucha obrera, huelgas de los anarquistas, actos socialistas y la represión del Estado reflejada en la matanza de obreros en la Plaza Lorea el 1 de mayo. Tanto los socialistas como los anarquistas repudian el hecho y declaran la huelga general, solicitando la renuncia del jefe de policía de la capital, coronel Ramón Lorenzo Falcón. El gobierno de Alcorta hace caso omiso a los pedidos obreros y confirma al Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón morirá en un atentado perpetrado por el joven anarquista ruso Simón Radowisky. En el año 1912, en el marco de la limpieza electoral impuesta por la ley Sáenz Peña, es electo diputado nacional. En el Parlamento se destacará como orador y por la cantidad de proyectos presentados, casi todos ellos vinculados a los derechos de los trabajadores. En un famoso debate en 1913 con el futuro dictador José Félix Uriburu, por entonces diputado conservador por Salta, dirá: desde que tengo memoria he oído hablar de los partidos argentinos como de grupos que se decían de gente decente. Los socialistas hemos introducido en la política nacional esta novedad. No somos el partido de la gente decente, somos el partido de los trabajadores. A lo largo de los años, la perseverancia y la conducta coherente de Justo habían logrado la incorporación de valiosas figuras al socialismo, como Nicolás Repetto, Augusto Bunge, José Ingenieros, Leopoldo Lugones, los hermanos Enrique y de Adolfo Digman, Alfredo Palacios y Mario Bravo. El Partido Socialista obtendrá, a partir de 1912, triunfos electorales sucesivos, superando en varias ocasiones al radicalismo.
En 1913 logró su primera banca en el Senado en la figura de Enrique del Valle y Berlucea. En 1918, frente a las protestas de los estudiantes de Córdoba, que piden una profunda reforma universitaria, el doctor Justo apoyará sus reclamos desde el Parlamento. En 1920, Justo se casa con la joven doctora Alicia Moreau, hija de refugiados franceses de la Comuna de París, con quien tendrá 3 hijos y compartirá su pasión por el socialismo y su interés por los temas médicos. En las elecciones de 1924, a las que el radicalismo concurre dividido entre los personalistas, partidarios de Irigoyen, y los antipersonalistas, partidarios del entonces presidente Marcelo T. de Alvear, Justo a los 59 años resultó electo senador por la capital. Para 1926, el Partido Socialista contará con una bancada de 26 diputados nacionales y 2 senadores. El 23 de enero de 1927, Justo pudo ver cumplido uno de sus grandes sueños. Inaugura la Casa del Pueblo, con su gran biblioteca, su salón de conferencias y sus aulas nocturnas dedicadas a la enseñanza de los obreros. Sería una de sus últimas alegrías, casi exactamente un año después, el 8 de enero de 1928, mientras pasaba una temporada de vacaciones en compañía de su esposa Alicia y sus hijos, en Los Cardales, Juan B. Justo moría. Uno de nuestros grandes personajes, de nuestros grandes políticos, Juan B. Justo, uno de los fundadores del Partido Socialista. Y aquí hay la historia de otro hombre. Hay otras historias en nuestra Argentina. Nos vamos a ir a una pausa musical, pero antes les quiero dejar para pensar una frase de Albert Einstein. Hay 2 cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Lo stupore della notte spalancata sul mare, ci sorprese che davamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo no.
Comienzo de espacio publicitario. Mi nombre es Ariel Grasso y te espero todos los viernes junto a Miguel Vázquez de 16 a 18 para compartir El Informador Profesional. Recordá, viernes de 16 a 18 te contaremos todas las novedades del mercado inmobiliario, además deportes, cultura y mucha música. Acordate, viernes de 16 a 18 El Informador Profesional. La 96 está buena. 96, siempre con vos. Fin de espacio publicitario. Creer para ver. El espacio radial del Partido Socialista de La Plata. Creer para ver. Todos los lunes de 17 a 18 por La 96. Conduce la doctora María del Carmen Taborcía. Y continuamos aquí en Creer para Ver, el espacio radial del Partido Socialista de La Plata. Les recordamos que estamos todos los lunes de 17 a 18 horas en FM Plus 96.7. Simultáneamente estamos online por la página web de la radio, fmradioplus.com.ar, y tenemos todos los programas disponibles en YouTube. Así que si se pierden alguno, lo pueden buscar en YouTube, reitero. Y les recordamos la aplicación que tiene el partido, la aplicación que se llama para los celulares, ¿no? Que se llama Un Concejal en tu Mano. Se baja de las tiendas de iPhone y Android, es gratuita y sirve para que los ciudadanos platenses se comuniquen desde el celular con el concejal del Partido Socialista de La Plata, Emiliano Fernández, obtener información sobre las actividades del partido y también transmitirle inquietudes y consultas, ¿eh? Así que bueno, es una aplicación, reitero, para los celulares de iPhone y Android con esas plataformas. Es gratuita y se llama Un Concejal en tu Mano. Comunicación directa con el concejal Emiliano Fernández del Partido Socialista de La Plata. Y siempre damos alguna frase, como siempre les decimos, dale vida a tus ideas, sumate al Partido Socialista. El Partido Socialista está esperando, recuerdan ustedes, o te lo decimos ahora por si no lo han escuchado, que nuestro local partidario, la Casa del Pueblo, conocida habitualmente, se encuentra ubicada en calle 49, número 729, entre 9 y 10, y los lunes a las 19 horas, o sea, una hora después de nuestro programa, existen reuniones, se hacen reuniones allí a las que ustedes pueden concurrir. Es, por supuesto, la entrada libre, es la Casa del Pueblo, así que cualquiera puede acercarse con inquietudes, con proyectos, con dudas, con algún problema, con lo que le aqueje o con las ganas de acercarse y charlar y dialogar con otras personas. En este caso, todos son compañeros y compañeras del Partido Socialista, ¿eh? La Casa del Pueblo, local partidario 49, número 729, entre 9 y 10. Y nos falta poquitos minutos para ir terminando. Vamos a ir a agradecer la musicalización de Iván y la operación técnica de Jano. Así que nos vamos yendo un ratito antes hoy. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 17 horas. Que tengan una excelente semana. Dijo José Ingenieros: así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos.